Hola, buenos días. Bienvenidos. Voy a dejar de compartir este fondo porque ya hemos empezado. Bienvenidos todos a este webinar, que a su vez es el inicio oficial de nuestra Semana de África, que tenemos esta semana en Aragón Exterior. Y bueno, hablar de África es una palabra muy grande, ¿no? Porque África es un continente enorme, desde Túnez en el norte hasta Sudáfrica. Tenemos un total de 8.000 kilómetros, tenemos más de 1.300 millones de personas, más de 2.000 lenguas diferentes y más de 50 países. Por eso, en este caso, vamos a centrarnos primero de todo en la zona de África subsahariana, que ya, bueno, ya tiene bastantes países. Y a su vez también vamos a centrarnos en unos países que son los mercados más dinámicos dentro de esa zona, que son países que han encontrado una cierta estabilidad política y social, y con eso siempre también vienen las inversiones y las oportunidades económicas, ¿no? Los delegados que están hoy con nosotros, que son Dani Vives, los voy a contar en el orden que los veo. Dani Vives de InAfrica, que representa esta semana los países de Costa Marfil, Ghana y Camerún. Tenemos a Richard Zerba, que está en Sudáfrica. Él lleva una red bastante amplia de países. En este caso nos va a asesorar esta semana sobre los países de Sudáfrica, Kenia, Tanzania, Angola y Mozambique. Y luego tenemos a Joaquín Gerard y a Miguel Martínez de la consultora Yoko, que están repartidos por continentes. Uno de ellos, Joaquín, está en Dakar, en Senegal, y Miguel, bueno, ahora lo tenemos en España, pero los dos están a caballo entre Senegal y España. Y en las reuniones de esta semana van a representar el mercado de Senegal y asesorarnos sobre él. Vamos a empezar con Richard, que es el que, bueno, lleva quizás una red más amplia de mercados. Él nos va a dar una introducción sobre África y centrarse luego en oportunidades más concretas. Y después van a hablar Joaquín y Miguel, y el tercero es Dani. Os animamos sobre todo a que os apuntéis a las reuniones con nuestros delegados. Las inscripciones están todavía abiertas. En nuestra web podéis apuntaros, porque esto, obviamente, por el tiempo que tenemos, va a ser una breve introducción, y la idea es que luego podáis profundizar más sobre vuestra empresa en concreto y vuestro sector en concreto con nuestros delegados. Entonces, en nuestra página web están abiertas las inscripciones y podéis apuntaros muy fácilmente para una llamada por Zoom. Y bueno, vamos a empezar. Richard va a hacer su presentación en inglés. Esperamos que no sea inconveniente. Las reuniones con él también serán en inglés, ya lo dijimos. Well, Richard, go for it. Perfect. Thank you, everybody. I'm just going to start screen sharing, and we'll be presenting on Africa in general. So thank you, everybody in Aragon, and we're very grateful for the time that we'll have with you. I have 15 minutes, so I'm going to try to be very specifically ending at that time. But again, thank you to everyone who is in the audience today for your time. I really appreciate being able to join you. So we do have a lot of staff people across Africa and the Caribbean. We've worked across Africa now for 21 years, and presently we represent 10 American state governments for trade across Africa. So we have a very extensive staff, as you can see, across Africa. And then just recently, we've entered the Caribbean market with Gedeth Network, which is our partner in Spain. And through a joint venture with my friend Juan Milan, we now have representation for 4 American state governments across the Caribbean region. So we're a very busy little company, and it's a very exciting world to be involved in international trade these days. So I'd like to first draw your attention to where Africa is going demographically. There's a lot of opportunity coming, and a lot of that can be seen in the numbers. But if we look at where Africa is now, which is there, and if we look at where Africa will be in the future relative to the other regions of the world, Africa will have approximately 40% of the world's population by the end of this century.
And even now, it's growing very quickly. So the next 20 years are going to be very important for you as a company as you consider the African markets. Now, the population by itself is not the only thing. Relative to markets, it's very important that we look at many other factors, and that can also include the gross domestic product, GDP per capita, and the growth that we see. And so what we're seeing is that Africa is growing, and this is why Aragon Exterior has this event today, and why there is a push also by the government of Spain. Now, let's look at the relative size of Africa. It's a huge, like Katerina indicated, it is a huge continent. It's enormous. There's a lot of different regions, and so it's probably that you could fit 10 Europes into the continent. So it's a very large place. And then if you look at where the languages are, if you're able to understand me, then you're able to conduct business in approximately 60% of the region. And then the rest is French and Portuguese speaking, so don't forget that. But as you know, if you go to Morocco, you maybe should be able to speak a bit of Arabic, but people do speak French and Spanish in Morocco. And so there are a couple small places that you can still speak Spanish, but it's important that you, if you really look at Africa as an entirety, English and French are most important. And then if you see where the population is most dense, you can also see that that sort of tracks where English is spoken. So I'm originally from Canada, and I don't have a problem traveling around Africa because I speak both French and English, and it's an easy place for me to travel. So hopefully, if you've got people in your companies that can speak those languages, that's important. And then just a bit on the where the religions are, it's mostly Islam in the north and Christianity in the south. We have to keep in mind that faith is very important to a lot of African people, and so we have very high adherence rates to our churches and our mosques. And so it's an important aspect of even doing business here as you understand the culture of the people. The next thing is driving. Just be careful which side of the rental car you get on from the airport. And then I want to point out with the port system that it's important to understand that Africa is not really a huge continent logistically. It's more like an archipelago of islands. And so understanding that, it's important to understand that regional diversity, regional logistics is critically important. And so it's important that you understand that. And I'm sure that this is why we have other regions represented on the panel today. First, for Spain. Spain, as a member of the European Union, gets preferential treatment coming into South Africa, for example. There's a free trade agreement with the European Union and the Southern Africa Customs Union. But Spain has created an Africa-focused 2030 policy. And so there's a lot of focus on Africa from Spain. And this is important to understand that there are at many levels in Spain a key focus on Africa as an economy right now. And it's important to understand that there's good reason for that. And I'll go through some of these reasons in a bit. One of the reasons that we see right now is, aside from the demographics, is that Africa is forming into one continental common market. And just like the European Union, the African Continental Free Trade Area is going to become more important. It was put into place last year, and the protocols were commenced on the 1st of January this year. So again, this is why the Kingdom of Spain is looking at the African continent, because this is an important time. The European Union is negotiating with the African Union for a grand strategic overview partnership. And so this is very good. Spain can play a big part in this, and Spanish business are going to benefit from this immensely as the years go by. Importantly, if we look at where the best benefits for companies are in terms of logistics, and where the African Continental Free Trade region will benefit most, we see South Africa,
Cote d'Ivoire, where we have our friend who's going to be speaking very soon, quickly, Morocco, which is right across from Spain, Kenya and Ghana. Those are the countries that are going to be probably benefiting the most because they've got the best logistics linkages into other regions, and they're also well-placed middle income countries where we see potential for companies. So often these are the ones that these are the countries where people want to put a priority on in terms of entering different regional markets. I'd also like to mention that I don't see Senegal on there, but I know that Senegal is an important regional market, and likely it's going to be benefited. So it is a very good one to look at. Then just quickly looking at the demographics, Africa is a very young continent. If we look at China, China is in a demographic decline. In fact, it's in terms of history, it's the fastest declining civilization by population. And so China has hit its apex in terms of population. And by the end of this century, there will be about half of the number of Chinese people on the continent of Asia. So we're looking at 750 million from about 1.4. By that time, Africa will likely be 4.5 billion. And so there's going to be one African for every Chinese person. Right now, it's about the same. We have 1.35 billion in Africa, and it's going to continue to grow, and it will likely double by 2050. Just quickly, the population itself doesn't tell the whole story, but the GDP per capita also is an important aspect to understand. So we do have the population growth, but we also have the population growing wealthier gradually. COVID did put a bit of a break or a slowdown on this, but we're seeing that the continent of Africa is becoming wealthier, and the middle class especially is becoming more important. Just quickly, here's something that I'd like to, I don't have time to explain what this is particularly, but go back into your internet and have a look at this, because I believe it's one of the best tools for international understanding of values when you travel and when you meet other markets. So have a look at where Spain is, close to the center of the market, and that means that your culture is very close to being able to communicate with a lot of other cultures around the world, because you're sort of in the center. You're not of one extreme or another, and that gives you a competitive advantage when you're coming into different international markets. Just quickly, we've undergone a very radical cultural shift in Africa in recent years. The young people, particularly under 30, are very individually oriented, much more than their parents, who were much more collectivist, and they're very middle class focused. They want to attain middle class status, but yet they're still very strong with family tradition and their faith tradition. So it's important to understand that the youth culture of Africa is very different from Europe. The people here are not secularized like they are in Europe. They're highly religious, but there is a very strong entrepreneurial group, and those young people are more entrepreneurial than the older people, and they tend to be very tied in with all kinds of things that are happening in the growth. But where Africa will benefit, where China may not have benefited. China had to re-strategize everything around the year 1979, 1980 to become more capitalistic. But in Africa, we have access to a very entrepreneurial population with the ability to speak a global language. Most of the young people learn English or French in school, and they participate in the entertainment market and in the business market as in the language which is usually not their native language. And then they have access to global information. And so we see that Africa is at more than a tipping point. It's at a place where it can benefit and from the world situation
with this tremendous young population, and Africa is the only major region in the world that will be growing. Even India has slowed down, and India will be not having a growth that is faster than the natural replacement rate within a couple of years, but Africa will continue to grow. So interestingly enough, Africa's in a very unique position. And I think also this is why the Kingdom of Spain has looked at this strategically and said, we must all get our companies into Africa. Just a few sectors to look at before I close. Agriculture and food. We see that the food market in South Africa is quite large, about 48 billion euros altogether. There's a lot of companies involved, but where we see Spanish companies coming in, and this is just South Africa, we can see that the European Union, in terms of processed imported foods, has almost 40% of the total market. So even like the United States has a very small share, 7%. Even Brazil has 12% share, which is, it might be surprising to you as a competitor there. But interestingly enough, there is a lot of Spanish food on the markets here. It's typically a little bit higher priced than the local companies, but people like the cachet that Spain brings. Spain is considered to be a food orientation country. And so you have the brand going for you already in terms of your nationality. So it's important to understand. And then agricultural technologies, there's a lot going on across Africa in terms of what is happening. We've had some successes with, even with Aragon, one Aragon company just recently selling equipment into South Africa. So we know that this is a good market. All across Africa, the importance of the growing middle class and vertical integration, also all kinds of things, really, agricultural technology is critically important. Then I'd like to indicate that education is of key importance. And so with an average population of below 20, and some countries have an average population of 18 or even 17, if you look at Nigeria, education is critically important, and where Spanish companies can come in with digital platforms and maybe technical training, this is a big area. So we're, my company has been involved with a lot of companies coming in to do assistance in the educational sector, and this is a very important sector for Africa. Healthcare, again, very important, and we've worked with many companies coming in with medical devices and consumables, Spanish companies particularly, because you typically have very good prices and you're part of Europe. And so there is a competitive edge, and we're excited for the continued growth in this market. It's going to continue to be much faster than the average growth of the continent. Very quickly, here's some statistics on hospital beds in South Africa. Most of the speed of getting into the market is to work with private industry, maybe some of the private clinics and hospitals, and then to engage with government. Just quickly, information technology is very important. And it's, as we've seen with cyber threats recently, it's hitting Africa just as hard as everywhere else. And so we are looking for opportunities to get involved in this region with more companies from Spain. We've done work with diagnostic companies in the medical technology, and also helping firms to engage with management in their system. And then, of course, mining. Africa is about approximately 18% of new exploration for mining is happening. Energy is very important. And so our team is very involved with a lot of these sectors. And keeping in mind that the environment is very important to all of the sectors that we're dealing with, particularly agriculture and mining and energy. So we're involved with that, and infrastructure, anything to do with ports, rail, and roads, we're also very busy with. So I'd like to thank you, and I've left my partner Juan Milan's details on there so that we can maybe further engage through Eric's, and I'd like to maybe pass it right on back to Katerina. Thank you very much.
¿Funciona el vídeo? No, ¿verdad? Thank you very much, Richard. Nada, ahora seguimos en español con Miguel y Joaquín, que nos van a hablar del mercado de Senegal. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de participar en esta ponencia y en las reuniones a posterior. Mi nombre es Joaquín Gerard, soy uno de los socios fundadores de la consultora Yoco, con base aquí en Dakar. Y también está con nosotros hoy mi compañero Miguel Martínez Listillarte. Le dejo Hola, la buenos palabra. días. ¿Qué tal? Pues nada, como yo ahora mismo estoy basado en Gijón, donde tenemos las oficinas de España, pues bueno, creo que lo mejor es que Joaquín sea quien lleve a cabo la presentación, debido a que lleva en Dakar desde 2014 y le ha tocado vivir, pues bueno, toda la evolución que está sufriendo positiva tanto Senegal como la zona, y en este caso concreto, pues este año y medio tan intenso y de cambios como ha sido el de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, yo estaré aquí para prestar cierto apoyo en algún punto concreto que se nos pueda escapar, porque bueno, como queremos concentrar bastante toda la información para no pasarnos de tiempo, que suele ser algo que nos pasa a menudo, pues bueno, estaré aquí por si hay que añadir cualquier cosilla. Así que nada, muchas gracias también a todos y todas por el interés y sobre todo a Alex por seguir contando con nosotros, y un placer compartir panel tanto con Richard como Dani, ¿no? Porque bueno, Richard ha hecho un gran trabajo previo, porque el barrido que le ha metido al continente ha sido increíble. Perfecto, pues nada, para empezar con la presentación hemos dejado pues una serie de datos clave de por qué Senegal, ¿no? Comenzando por lo que es el país, comentar que se trata de una república laica, democrática y social de en torno a unos 16 millones de habitantes, perdón, que ha tenido transiciones políticas estables y sin incidentes desde su independencia. El idioma oficial, el francés, es el francés, a pesar de que la lengua nativa más hablada sea el wolof. Es casi la lengua común entre las diferentes etnias del país, pero la lengua de los negocios y la lengua administrativa es el francés. El país mantiene un tipo de cambio fijo con el euro. El franco cefa equivale, o sea, un euro equivale a 656 francos cefa, lo que aporta también estabilidad y facilidad a los viajes. Y luego, refiriéndonos a los viajes, pues la proximidad geográfica que tiene con España, en una primera instancia con las Islas Canarias, pero también con la parte continental, en la que bueno, pues está unida a Madrid por menos de 5 horas de avión, ¿no? A nosotros nos gusta definir Senegal como la puerta de entrada al África Occidental, o una de las puertas de entrada al África Occidental. Por lo tanto, muchas veces ya no hablamos de ese mercado de 16 millones de habitantes, sino que hablamos de un mercado de pues, aproximadamente en torno a 80 millones de habitantes. Senegal forma parte de dos agrupaciones, asociaciones políticas. Por un lado, a mayor nivel, la UEMOA, y por otro lado la CEDEAO. Dentro de estas uniones políticas tenemos libertad de movimiento de capitales, bienes y personas, por lo cual, por eso hablamos de esa puerta de entrada, ¿no? Yo creo que compartida probablemente con Costa de Marfil, a esos países que, por ejemplo, no tienen acceso al mar, como pueden ser Níger, Burkina Faso o Mali. De hecho, dejábamos aquí el dato, el 40% de la mercancía importada que entra a través del puerto de Dakar es reexportada a los países de la zona de influencia de Senegal. Por tanto, vemos que el peso y esa puerta de entrada es un hecho real, ¿no? Luego nos gustaba resaltar el crecimiento estable que ha tenido Senegal en los últimos años. Es verdad que bueno, pues los datos 2020-2021 por la crisis sanitaria del COVID se han visto afectados, pero anteriormente a la crisis Senegal estaba creciendo aproximadamente un 7%, 7% interanual, lo que la posicionaba en una de las economías que más crecía del continente, ¿no?
Destacar en 2020 la buena gestión que se ha hecho ante la crisis sanitaria anteriormente citada. Es verdad que se cerraron muy pronto las fronteras, eso evitó el control de contagios y luego bueno, se llevaron bastantes medidas estrictas de control de la población y el impacto que ha provocado el virus no ha sido tan elevado como en otros países, ¿no? Las restricciones ahora mismo todavía siguen en lo que conlleva a los viajes, por lo tanto los viajes de negocios son mucho más laxas, pero ahora en 2021 seguimos teniendo la necesidad de una carta de invitación de una empresa local para realizar el viaje. Un momento que tengamos esta carta de invitación más el consecuente test PCR, no habría ningún problema para acceder al mercado. Entonces, se prevé que se sigan suavizando estas medidas en los próximos meses, pero por instante, a día de hoy, julio de 2021, es la medida que tenemos, ¿no? Y como hoja de ruta que va a seguir el país y que tiene previsto seguir desde hace años es el denominado Plan Senegal Emergente. Es una hoja de ruta 2035, como su nombre indica, para que Senegal se convierta en esa fecha en un país emergente. Actualmente estamos en la segunda fase, la fase que va de 2019 a 2023, en la cual hay prevista una inversión, está indicado ahí, de 14.000 millones de dólares. Los sectores principales en los que se quieren realizar estas inversiones son en la industria extractiva, todo lo que es minería, cementeras, etcétera, oil and gas, la construcción e infraestructuras. Se están construyendo diferentes polos logísticos o urbanos para descongestionar un poco la región de Dakar y se están mejorando las infraestructuras del país. Red de carreteras, construcción de autopistas, tren de alta velocidad en el primer tramo y mejora de toda la red ferroviaria del país, conexiones marítimas, conexiones aéreas, el nuevo aeropuerto que fue inaugurado hace ya 2 o 3 años. También ligado a estas infraestructuras, la mejora en los transportes y la mejora en la energía, el acceso global a la electricidad, el acceso global al suministro de agua, la mejora en las telecomunicaciones, es uno de los sectores con mayor penetración en el país, mucho uso de teléfono móvil, de aplicaciones móviles, de banca, de gestión de pagos, más que de banca móvil, sino de gestión de pagos a través del teléfono. Entonces las telecomunicaciones son prioritarias. La salud como uno de los puntos a mejorar en el país, acceso también universal a esa salud y mejora de la red sanitaria de hospitales y centros de salud, dispensarios. Como comenté anteriormente, el agua y el saneamiento, ese acceso global al agua, esa mejora de los saneamientos de las principales ciudades y la agricultura y la industria, ¿no? Como focos y principales motores del país. De hecho, la situación de la crisis sanitaria del COVID ha creado un pequeño cierre del país en cierto momento, sobre todo al principio, y ha mostrado indicios de que el gobierno también quería ir un poco en la dirección de la autoproducción y el autoabastecimiento, es decir, seguir fomentando la agricultura y el tratamiento de esa materia prima para que el país pueda llegar a ser autosuficiente en ciertos aspectos, ¿no? Nos gustaría pasar en la siguiente diapositiva ya rápidamente sobre las principales oportunidades que hemos detectado un poco por sectores, también analizando pues, las empresas que se habían apuntado a este pequeño webinar y a estas reuniones presenciales, ¿no? En el sector industrial, pues destacar una vez más, como hicimos con el Plan Senegal Emergente, la construcción, las infraestructuras y la industrialización, ligado a esto último que comentaba, de que el país quiere continuar con sus procesos de industrialización y de producción dentro del país, los servicios y suministros auxiliares a estos sectores, a la construcción, a las infraestructuras, a esta industrialización, el potencial que tiene dentro del país la minería, sobre todo en la zona de
pues la región de Kédougou, el interior, la frontera ya con Mali y también algo en el norte y en la zona centro, y el sector oil and gas offshore, el descubrimiento de petróleo y de gas en la frontera marítima con Mauritania y toda la industria pues auxiliar y complementaria que se va a desarrollar alrededor de este sector. Y las 3 cementeras que existen en el país, las cuales están en total producción debido a este crecimiento en la construcción, las infraestructuras, y las cuales pues demandan muchos servicios y productos. Otro sector a destacar sería el sector agroalimentario o de bienes de consumo. Una vez más ligado a la crisis sanitaria del COVID-19, perdón, el canal retail ha experimentado un gran crecimiento en los 2 últimos años. La población local más reacia a veces a acudir a estos supermercados, ya que había un sentimiento de precio caro, ha accedido a estos mercados por las medidas sanitarias que ofrecían y ha visto que pues, en muchos casos la competitividad de precio era casi igual al mercado tradicional, por lo que ha supuesto una aumentación de clientes y de puntos de venta para el canal retail. Esto va ligado también a estos cambios en los hábitos de consumo, a lo que podemos definir como una pequeña europeización de la clase media que ha nacido en el país, que tiene unos hábitos de vida y de consumo parecidos a los que seguimos en Europa, y la importancia del turismo. Es verdad, y reincidir que seguimos todavía con las restricciones. El turismo ha decaído muchísimo en 2020 y en 2021, pero es un país con una orientación hacia el turismo, con la construcción de nuevos polos turísticos, etcétera, por lo que esperamos que en los próximos meses, finales del año, ya se retome este peso que tiene el turismo en la economía. Ligado también al turismo, el sector servicios. Servicios para hoteles, hemos visto que hay varias empresas que ofrecen servicios específicos para hoteles, de reformas, de material, etcétera. Es importante. Hay varios polos de turismo concentrados en los cuales hay muchos hoteles, grandes hoteles tipo resorts, pero también pequeños hoteles que empiezan a trabajar un turismo diferente al turismo de viajes organizados, pulsera, etcétera. Y también todos esos servicios de valor añadido, servicios logísticos, servicios de asesoría que puedan implantarse en el país y que tengan un valor añadido a aportar. Y luego hemos hecho está viendo que esta mejora del sector sanidad y este intento del acceso a la sanidad universal se podría hacer a través de la telemedicina para esos centros de salud que están aislados de su hospital principal de la región, ¿no? Dentro del sector agrícola, un sector con mucho peso en la economía senegalesa, pues la modernización de la agricultura y la fase incipiente de esta agroindustria de la que hablábamos con el objetivo de la autosuficiencia del país o autosuficiencia en ciertos productos que el país ofrezca. De todas formas, desde Yoco siempre en todas las presentaciones nos gusta decir que en Senegal es un país muy importador y probablemente no haya sector sin oportunidades, pero bueno, con matices, ¿no? Tenemos que valorar las oportunidades, valorar la oferta exportable de la empresa y estudiar ese potencial del sector, pero creemos que la realidad es que el país tiene un gran potencial. ¿Cómo abordar estos sectores, no? Ya para terminar, simplemente unas líneas. Pues en el caso del sector industrial está siempre la opción de acudir a licitaciones, de acudir a esas licitaciones o unirse a una empresa que participe en la licitación a través de una UTE, ir a la opción que nosotros llamamos caballo ganador, es decir, centrar nuestra prospección comercial en los ganadores de esas licitaciones, no ir a ganar la licitación, pero sí ser el proveedor de producto, de servicio, de ganadores de licitaciones, o ir a distribuidor de material para el sector industrial. Dentro del sector agroalimentario de bienes de consumo, la figura importante es la figura del importador-distribuidor. Son empresas afincadas en el país desde hace muchos años con una gran experiencia y que no solo trabajan en Senegal en la gran mayoría de los casos, sino que ya tienen tentáculos
que llegan a los otros países, como hablábamos, de su área de influencia. Así que entrar con esta figura del importador-distribuidor nos podría permitir a acceder a los otros países de la zona, ¿no? En el sector servicios pues, hay una clara orientación a cliente final, pero bueno, también podríamos valorar las licitaciones, como en el caso anterior, o la implantación o la joint venture con una empresa ya establecida en el país o una empresa local. Dentro del sector agrícola, pues de nuevo la figura del importador-distribuidor y también pues estos grandes clientes finales que tienen capacidad de compra, estas grandes explotaciones agrícolas que tienen capacidad de compra. Entonces, bueno, llegaríamos hasta aquí en el breve tiempo que teníamos. Desde Yoco, presentar y ofreceros toda nuestra ayuda en el asesoramiento para Senegal y los países de su área de influencia. Y os esperamos en las reuniones individuales y estamos a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos. Se ve que es un país muy interesante y sobre todo parece que hay un espíritu de negocios bastante positivo, ¿no? Muy proactivo. Seguimos con Dani Vives. Dani, aquí estás. Vale, y luego si alguno de los asistentes tiene una pregunta así muy concreta para los consultores, nos la podéis transmitir a través de la herramienta de preguntas, que la encontráis en la barra, en la parte baja de la pantalla. Y podemos comentar quizás alguna pregunta si nos da tiempo al final. Y por lo demás, remitir a las reuniones y que habléis directamente con nuestros expertos, que por cierto no tiene ningún coste. Vale, dispara, Dani. Gracias, Catalina. Bueno, primero de todo, también agradecer a Arex esta oportunidad de poder presentar estos tres países y también agradecer, evidentemente, a Yoico y a Richard la exposición que han hecho tan clara y concreta de estos otros países africanos. Bueno, tengo 15 minutos para presentar tres países. Voy a ir rápido, voy a intentar resumir máximo la información que quiero dar de esos tres países. Pero bueno, si hubiera preguntas, etcétera, por eso, en las reuniones individuales yo creo que tenemos más tiempo para profundizar en estos tres países, Costa de Marfil, Ghana y Camerún. Empezaremos por Costa de Marfil, rápidamente a situar un poco el contexto. Estamos hablando de 25 millones de habitantes, Costa de Marfil, y creciendo, es decir, se prevé que en los próximos años esta población aumente. Costa de Marfil es un país francófono, y es la lengua que se habla en los negocios mayoritariamente. Sí que es verdad que hay alguna lengua autóctona, pero en cuanto a negocios es solo francés. El inglés poco, es mucho más francés. El inglés, hay gente que no habla inglés en el país, entonces sí que es un país bastante francófono. Abidjan es la capital económica de Costa de Marfil y la capital política es Yamoussoukro. Pero todo lo que son negocios, todo pasa en Abidjan. O sea, cuando hablamos de Costa de Marfil, mentalmente es Abidjan. Abidjan más o menos tiene unos 6 millones de habitantes y digamos todo lo que es el sector industrial, etcétera, etcétera, está en Abidjan. Como moneda, Costa de Marfil tiene el franco CFA, que tiene paridad fija con el euro. Eso le da a Costa de Marfil una estabilidad económica muy importante. La última devaluación de esta moneda hace 24 años. Es decir, ahí tenemos una ventaja porque no perdemos competitividad, etcétera, sino que es muy estable. Y sobre todo a destacar Costa de Marfil desde el año 2012, o sea, llevamos ya 9 años creciendo alrededor de 8, 9, 10%. Desde el año 2012 estamos teniendo unos crecimientos muy importantes, sobre todo a raíz del gobierno que salió el año 2012, que es un gobierno muy enfocado a temas económicos, etcétera, y ha ayudado mucho a la evolución de la economía del país. Nada, 4 puntos que yo pensaba claves para Costa de Marfil, para definir Costa de Marfil. Primero, yo creo un punto para entender por qué Costa de Marfil está siendo un boom en estos últimos años es el crecimiento de la clase media. O sea, yo creo que si cogemos Costa de Marfil comparado con otros países de la zona, como puede ser Burkina, Guinea-Conakry, Benín, Togo, etcétera, ¿cuál es la diferencia? Pues sobre todo esto, la clase media, ¿no? O sea, Costa de Marfil ya tiene una clase media más o menos importante. Ya se dice en Costa de Marfil el 30% es clase media, con todo lo que implica. Tampoco me voy a alargar, pero claro, cuando un país empieza a tener clase media, pues ya todo lo que es gran consumo
se dispara, construcción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y además esta clase media ya, digamos, consume puntos de valor añadido, etcétera, etcétera. Entonces, este es un poco el punto clave y el hecho diferencial de Costa respecto a otros países de la zona. Esta clase media, que uno si va a Abidjan, por ejemplo, hay barrios enteros de población local de clase media. O sea, gente que vive en una casa familiar, con 1 o 2 coches, o que vive en un apartamento, una clase media que conocemos, ¿no? Otro punto, yo creo, interesante de Costa de Marfil es el tejido industrial. O sea, Costa de Marfil se destaca por la industria que tiene. Por ejemplo, si hablamos de cementeras, Costa de Marfil tiene 7 cementeras. Industria cosmética, pues bueno, tiene mínimo 10 empresas cosméticas fabricantes grandes. Industria agroalimentaria, parecido. Entonces, acerías, pues también un número importante. O sea, digamos que el tejido industrial va por delante de otros países de la zona también. Y eso viene de hace años. O sea, hay que recordar que Costa de Marfil se conoce como la Suiza africana, se conocía. Es que tuvo su época de crisis, pero ha vuelto a crecer muchísimo. Entonces, sí que a nivel industrial, por ejemplo, el tejido industrial va muy por delante, ya veremos, muy por delante de Ghana, de Camerún, etc. Y eso en bastantes sectores. Por ejemplo, también pues, fabricantes de pinturas, etcétera, etcétera. Otro aspecto de Costa de Marfil interesante es la financiación exterior que está teniendo, sobre todo porque este nuevo gobierno, que hemos dicho que entró en el año 2012, es un gobierno, digamos, que colabora muchísimo con los países occidentales, sobre todo con Francia, con Estados Unidos, y tiene muy buena relación. Por eso está implicando que a Costa de Marfil está llegando mucho dinero de esos países occidentales. Y esto lo que implica sobre todo es obra pública. O sea, ahora mismo, si en Costa de Marfil hay mucha obra pública, no es tanto porque el gobierno tenga mucho dinero, que no tiene mucho tampoco, sino sobre todo porque hay mucha financiación exterior. Y eso explica un poco este boom de obra pública que está viendo ahora en Costa de Marfil. Y otro hecho importante a destacar, que es que es un país fácil a exportar. O sea, Costa de Marfil no hay grandes burocracias, grandes registros de producto, etcétera, como puede haber, por ejemplo, en Nigeria o en Ghana, etcétera. Un país bastante sencillo a exportar, burocracias, etcétera. Eso también creo que es un punto. Yo diría que estos 4 puntos marcan un poco la diferencia, ¿no? ¿Por qué Costa de Marfil? Yo diría estos 4 puntos. Podemos hablar de muchos más, pero os va a dar una idea. Sectores, digamos, oportunidades de negocio. Claro, podríamos también poner muchas. La lista sería muy larga, pero bueno, he elegido 6. Primero, obra pública, como ya he dicho, gracias a esta financiación exterior. Segundo sector, muy interesante, construcción, tanto residencial como industrial. Construcción residencial viene dada de esa clase media, entonces se está construyendo nuevos barrios constantemente en Costa de Marfil. Construcción industrial viene dado por esa industria que está creciendo, que ya hemos dicho que existe, que es importante y además está creciendo. Y además está creciendo con industria local y con industria multinacional. Pues ya Heineken ha llegado, Unilever, Nestlé, etcétera. Aparte de la industria local también, dirigida mayoritariamente por libaneses, de segunda o tercera generación. O sea, sector construcción residencial e industrial muy interesante, hemos tenido muchos casos de éxito. Bienes de consumo, otro sector muy interesante. Bienes de consumo yo hablaría de alimentación, higiene y limpieza. Los 3 subsectores, digamos, muy interesantes. Y aquí, sobre todo, lo interesante de Costa de Marfil, en Costa de Marfil ya se empiezan a consumir productos de un cierto valor añadido. Ya no todo es cutre, digamos, para entendernos. O sea, por ejemplo, un ejemplo muy claro es el vino, ¿no? El vino, pues antes de Costa de Marfil solo entraba vino muy barato. Pues ahora ya un vino de cierta calidad, DO, etcétera, ya empieza a entrar con ciertos volúmenes. Es un poco la diferencia que está implicando esta clase media. Además, el tema de bienes de consumo va acompañado de un boom de retail que está habiendo en Costa de Marfil. Carrefour, Casinos, Superu, pues todos estos están ya en Costa de Marfil, están creciendo, bueno, y esto implica pues, este boom de este sector. Otro sector muy interesante, agricultura, sobre todo por la profesionalización del mercado, del sector. O sea, antes no había invernaderos, no había sistemas de riego, poco, y ahora ya pues, muchísimas plantaciones tienen sistemas de riego, tienen invernaderos, utilizan pues todos los fertilizantes, etcétera. O sea, todo esto está implicando que todo esto se tiene que importar, ahí no se fabrica nada. Suministros industriales, otro sector muy interesante, por lo que hemos dicho, porque sí que hay un tejido industrial interesante en Costa de Marfil, entonces todo lo que es materia prima, suministros industriales como puede ser rodamientos, válvulas, bombas o también maquinaria para industria, muy interesante. Además, en este sector, el tema calidad
es importante para ellos. Sobre todo, no tanto por el importador distribuidor, sino porque el cliente final exige al importador distribuidor una cierta calidad. O sea, Nestlé pues dice al importador, hombre, a mí lo importante es que los productos sean de calidad, porque yo lo que no quiero es que mi fábrica se me pare cada 2 días. Entonces, el importador distribuidor está un poco como exigido de comprar productos de calidad que normalmente son productos europeos. O sea, en este sector hay una ventaja que la calidad se valora bastante. Entonces, todo lo que implique eso para la industria, producto químico, materia prima, suministro industrial, maquinaria, todo se importa, ahí no fabrica nada y es una gran oportunidad. Y por último, ganadería, que pasa un poco como agricultura. Ganadería, también el sector se está profesionalizando y eso implica pues, que cada vez hay granjas más modernas, que antes todas las granjas eran abiertas, ahora ya son cerradas, con todo el equipamiento y todo esto pues, se importa, ¿no? Bueno, rápidamente, eran 6 sectores que quería destacar, hay muchos más evidentemente, pero bueno, 6 que quería destacar de Costa de Marfil. Ghana tiene más o menos unos 28 millones de habitantes, o sea, en cuanto a población es parecido a Costa de Marfil, también parece que en los próximos años va a subir esta población. Ghana, a diferencia de Costa de Marfil, es un país anglófono y de mayoría cristiana, más del 50% del país es cristiano. Y lo mismo pasa en Costa de Marfil, que eso no lo he dicho, en Costa de Marfil también mayoría cristiana. Que esto es importante porque la gente se piensa, como está ahí un poco en África Occidental, la gente se piensa, son países musulmanes y no. O sea, son países de cultura cristiana, general. La capital de Ghana es Accra y en Ghana también todo se concentra en Accra y Tema. O sea, entre Accra y Tema está todo lo que son tema de negocios, etc. La moneda de Ghana es el cedi, que esta es una moneda propia de Ghana, y ahí sí que, bueno, pues Ghana sí que tiene algunos problemas porque esta moneda, al ser propia, sí que tiene oscilaciones, en comparación con lo que hemos hablado de Costa de Marfil, que ahí tiene el franco CFA, ¿no? Ahí sí que hay algunas oscilaciones y a veces, ¿qué pasa? Pues faltan divisas. Algunas veces pasa en Ghana, que quiere hacer el pago, faltan divisas, pero bueno, no es algo tampoco muy frecuente. Y en los últimos años los crecimientos de Ghana han estado alrededor de 6-7%. En estos últimos años, evidentemente, sin tener en cuenta el año 2020, digamos que ha sido excepcional. Puntos a destacar en cuanto a Ghana. El primer punto, yo creo, y uno de los más importantes de Ghana, es la estabilidad política que tiene. Ahora mismo ya es una estabilidad muy consolidada. O sea, ya ha habido varias elecciones que había alternancia en el poder y no ha habido ningún problema, no ha habido conflictos. La verdad que o sea, Ghana es un país muy estable y se prevé que se continúe así porque ya han alcanzado, digamos, una madurez democrática importante. Y eso es lo que explica que, por ejemplo, muchos organismos oficiales, cuando quieren poner su sede en algún país de África Occidental, pues muchos van a Ghana, porque tiene esta estabilidad política que les beneficia muchísimo. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Otro tema de Ghana en comparación, también con Costa de Marfil y otros países de la zona, es la menor corrupción. Evidentemente, digo que evidentemente que no es inexistente. La corrupción en Ghana la hay, como en todos los países, pero sí que es verdad que es mucho menor. Y eso yo creo que es un punto a destacar. O sea, si comparamos, sobre todo el sector público, el sector privado, casi, tampoco en Costa de Marfil no es que haya mucho sector privado tampoco. Ahí la clave es el sector público. Y en Ghana sí que es verdad que los niveles de corrupción son bastante inferiores a otros países y eso es un punto a favor. El crecimiento de la clase media, lo mismo que hemos dicho en Costa de Marfil, pues se puede aplicar bastante también en Ghana, un poco menos, yo diría, un poco menos. Ya, ahí en Ghana no se habla de un 30%, se habla de un 25%, clase media, pero bueno, también empieza a ser ya un hecho destacable, esta presencia de la clase media, con medios, etc. Y Ghana, un poco a nivel de financiación exterior, le pasa lo mismo de Costa. Ghana va muy de la mano de Estados Unidos. Estados Unidos está invirtiendo mucho en Ghana y también pues ahí eso está implicando mucha obra pública gracias a esta financiación exterior que ya viene, ya sea de forma bilateral o multilateral, a través del Banco Africano de Desarrollo, etcétera, etcétera. Está beneficiando. Sectores también de Ghana interesantes, yo diría obra pública, eso en ese sentido coincide exactamente con Costa de Marfil, construcción y hábitat. Aquí he añadido hábitat porque sí que es verdad que en Ghana hay bastante proyecto, por ejemplo, de hotel, de negocios, etcétera, y también construcción residencial. También lo mismo que en Costa de Marfil,
pues en Accra sobre todo, nuevos barrios constantemente y también está siendo un boom el sector de la construcción. Además, también todo se importa como costa. Bienes de consumo, ahí también parecido a alimentación, limpieza e higiene, pero es importante destacar, o sea, son sectores interesantes en los dos países, pero los productos no son los mismos. O sea, como un país es francófono y otro anglófono, pues hay productos que tienen más oportunidades en costa y otros en Ghana. Y eso es bueno preguntarlo, porque no son países idénticos, son vecinos, son muy parecidos, es verdad, pero en cuanto a gusto, etcétera, no son idénticos. Por ejemplo, el vino. Pues el vino se consume mucho más en Costa de Marfil que en Ghana. ¿Por qué? Pues Costa de Marfil, cultura francófona, etcétera, anglófona. Evidentemente que se consume también vino, pero no tanto. Y es otro tipo de vino. En Ghana pues, les gusta más el sparkling wine. Bueno, hay ciertas diferencias que es bueno saber para no equivocarse de mercado, ¿no? Un sector muy en auge en Ghana en particular, el sector TIC, todo lo que son aplicaciones, etcétera. Es verdad que toda África, pero en Ghana tiene bastante fuerza. Agricultura, también en Ghana muy parecido a Costa de Marfil, hay más plantaciones pues ya de un nivel profesional importante. Además, bueno, recordad, ¿no?, que Costa de Marfil es el primer país exportador del mundo de cacao y Ghana va detrás. O sea, son dos países, bueno, y la agricultura tiene muchísimo peso. Y por último, destacaría Ghana el turismo, cosa que en Costa de Marfil no hemos destacado, en Ghana sí, porque sí que es una prioridad para el gobierno. Poco a poco, hombre, no es que sea ahora mismo ya un boom del turismo, pero sí que es una prioridad y cada vez Ghana está cogiendo más prestigio como es un país muy estable políticamente, pues eso le está ayudando mucho a que mucho americano, inglés, etcétera, estén dando el paso a Ghana. Ya para acabar, Camerún. Camerún tiene 30 millones de habitantes, o sea, un poco más que Costa de Marfil y Ghana. Es un país bilingüe, francés e inglés, aunque en la práctica se habla mucho más francés que inglés, pero oficialmente es bilingüe. La capital política es Yaoundé, aunque la capital económica es Douala, y la mayoría de negocios están en Douala, aunque no se tiene que descartar Yaoundé, o sea, Yaoundé también tiene cierta importancia, el sector privado, pero casi todas las sedes de las empresas están en Douala. La moneda es el franco CFA, en este caso es lo mismo que en Costa de Marfil, franco CFA, paridad fija, o sea, una estabilidad económica también muy importante, eso es un punto a favor de Camerún. Y en cuanto a crecimientos, entre el 5 y 6% en los últimos años. Luego, comparándolo, pues Costa de Marfil estamos entre el 9 y 10, Ghana 6, 7 y Camerún entre 5 y 6 en los últimos años. Los puntos claves de Camerún. Yo diría el punto clave es la poca saturación de mercado. Y eso sobre todo si lo comparamos con los otros mercados de la misma zona. O sea, es destacable ver que en Camerún es un país bastante virgen, pero eso te lo encuentras del día a día, o sea, cuando tú vas a visitar importadores, clientes finales, etcétera, o sea, se nota, o sea, están mucho más abiertos a proveedores, etcétera, o sea, se nota que pues los proveedores o sea, no han estado tan presentes en este mercado. Y eso yo creo que es, digamos, el factor clave de éxito de Camerún. O sea, ¿por qué estamos teniendo ahora mismo, que es verdad, hay muchos casos de éxito en Camerún? Pues por esta poca saturación. O sea, Camerún siempre ha sido pues, un mercado menos conocido, etcétera, y eso pues, tiene sus ventajas. Otro aspecto destacado de Camerún es que Camerún actúa como puerta de entrada a África Occidental, a África Central, que es la zona de CEMAC. Si uno, pues muchas veces, muchos productos entran por Camerún y acaban pues, en el Congo, acaban en el Chad, en Gabón, etc. O sea, muchas veces actúa como puerta de entrada de esa zona de África Central. Y eso también es un punto a favor de Camerún. También un hecho de diferencia de Camerún que no pasa en otros países es que la población está muy repartida en el territorio. O sea, en Camerún encontramos muchas ciudades importantes, que eso, ya digo, tanto en Ghana como en Costa de Marfil no pasa. O sea, en Ghana, Costa de Marfil, todo está muy concentrado. En Camerún no, y eso es una gran ventaja. Una gran ventaja pues, te permite tener varios distribuidores, te permite organizar mejor el territorio. Y por último, Camerún también deciros que es un país fácil a exportar. Así que Ghana, no lo he dicho porque es un poco más complicado. Costa de Marfil, ya he dicho que es fácil, y Camerún también. Es un país fácil a exportar. Hay algunas inspecciones, etcétera, pero es relativamente fácil a exportar. Y ya por último, para acabar, los sectores
más interesantes, pues obra pública, un poco se repite, obra pública, también hay bastante proyecto de obra pública, ya sea carreteras, ampliación de puerto, ampliación de aeropuerto, etcétera. Construcción, en este caso en Camerún, construcción residencial, también muy interesante. Construcción industrial, poco en Camerún, porque sí que es verdad que industria en Camerún, digamos, hay menos que lo que es, si lo comparamos con Ghana y Costa de Marfil, pero sí residencial, o sea que el sector de la construcción también está en auge en Camerún. En cuanto a gran consumo, ahí sí que yo me centro en la alimentación, porque productos de limpieza e higiene, Camerún aún se valora poco, la verdad. En cambio, alimentación sí, la alimentación está en auge. Y aquí sí que he querido precisar, con un punto diferente, el sector de vinos y bebidas alcohólicas. Porque en Camerún estamos teniendo muchísimos casos de éxito de empresas de vinos y bebidas alcohólicas, porque sí que es verdad que es uno de los países más consumidores de vinos, cerveza, etcétera, etcétera. Es una realidad, vaya. O sea, por habitante es el país con más consumo de toda África, por habitante. Evidentemente, no puedes comparar con Nigeria, hay muchos más habitantes, pero yo digo por habitante, es así. O sea, muy interesante, Camerún. Agricultura también está en auge, todo lo que es agricultura intensiva, etcétera. Y por último, un sector muy interesante también en Camerún, transporte. Transporte, sobre todo por eso, porque hemos dicho que es la puerta de entrada a la zona de África Central. Entonces, bueno, el transporte está muy desarrollado y además, como hay muchas ciudades en Camerún, el transporte está mucho más desarrollado que otros países de la zona. Y aquí también hemos tenido muy buenas experiencias en todo lo relacionado con el transporte. Y nada, esto era algunas ideas que os queríamos transmitir desde en África. Y bueno, quedamos a vuestra disposición también por los que os podemos ayudar en esos 3 países con tantas oportunidades y que espero que podáis aprovechar. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Bueno, gracias a los 3 ponentes por presentarnos estos mercados que, bueno, como estamos viendo, ofrecen oportunidades muy, muy interesantes. Quería comentar 2 cosas. Primero, bueno, hemos recibido alguna pregunta, como vamos un poco justos de tiempo, no vamos a comentarlas ahora y invitamos a las empresas a apuntarse a las reuniones, inscribirse rápidamente en nuestra página web, concertar un Zoom y hablar directamente estos días con nuestros delegados. Una empresa nos ha comentado que intentó exportar alimentos a Camerún y tuvo ciertas dificultades, por lo visto. Son Sí, mercados donde es muy importante ir bien acompañado, ¿no? Como en todos los mercados en desarrollo quizás, pues es especialmente importante tener personas de confianza en destino, que es también una de las razones por las que tenemos nuestra red, ¿no? Entonces, si no conozco el caso concreto de esta empresa, pero estamos a vuestra disposición siempre con nuestra red para asesoraros en cuestiones de búsqueda de contactos, pero también para todos los temas, porque aquí comentaban problemas con SGS, con las certificaciones, con analíticas, pues que son temas complejos y que también en esas cosas nosotros apoyamos a las empresas. Y la otra cuestión que quería comentar, se me ha olvidado. A ver si me acuerdo. Mientras tanto, pues agradecer a los 3 ponentes, animar a las empresas a que os apuntéis a las reuniones. Y, ya sé que quería comentar, perdón. El tema de las restricciones de viajes. Porque tú, Dani, me comentaste que realmente, claro, con todas las desgracias que trae esta pandemia, pero un punto positivo quizás a la hora de hacer negocios es que se ha animado bastante el tema de las reuniones en línea, ¿no? Que si quizás nosotros tenemos a los países de África como países muy de relación personal, de visita, además viajes que no son económicos, ¿no? Pues este tema es una ventaja quizás para las empresas a la hora de establecer contactos, que no digo que sea nunca hay soluciones mágicas, pero que facilita un poco establecer relaciones, ¿no? Sí, la verdad que evidentemente nosotros siempre decimos, ¿no? O sea, no se pueden comparar las 2 cosas, ¿no? O sea, hay gente que intenta comparar, ¿no? ¿Qué es mejor, físico o virtual? Bueno, es que no hay comparación, ¿no? Al final no es un tema de comparación. Sí. Pero sí que, o sea, la verdad que como primer paso hemos tenido muy buenas experiencias. Como un primer paso, un primer contacto con el país, no solo un primer paso, o sea, nosotros hemos tenido varias empresas que han vendido solo con virtual. O sea, parece bueno, dices, hostia, África no puede ser. Bueno, pues sí, nos ha pasado.
Sí que es verdad que te digo, no es comparable con físico, pero como primer contacto, como primera prospección de mercado, para conocer los contactos, etcétera, hemos tenido buenas experiencias en las agendas virtuales. Evidentemente implica todo un trabajo detrás nuestro para asegurar que vaya bien, etcétera. Pero yo creo que si se hace bien, nuestras experiencias han sido bastante buenas en el tema virtual. Ya digo, sin compararlo con físico, o sea, yo creo que es una comparación, vaya, o sea, físico es mucho mejor, eso todos lo sabemos, yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero si no se puede, como paso previo, la verdad que nosotros hemos tenido buena experiencia. Sí, quizás, no sé, vosotros, vuestra experiencia, Miguel y Joaquín. Sí, por nuestra parte la verdad que también han funcionado bien, pero yo creo que son agendas de reuniones que se tienen que preparar mucho más en detalle y filtrar bien el interés de estas empresas y concretizarlo para que la reunión vaya a buen puerto. Pero por supuesto que es una herramienta alternativa, complementaria o incluso, como decía Dani, previa a la visita presencial. También puede permitir allanar, clarificar el camino y el terreno para que así luego el viaje pues sea mucho más concreto y ya con las presentaciones hechas, ¿no? Por así decirlo. Bueno, ahí simplemente añadir que también es una buena pretemporada porque genera, pues eso, se desarrolla mucha paciencia porque, a ver, pues bueno, cerrar una reunión en una plataforma, muchas veces te dicen, sí, esta plataforma la conozco, hay ningún problema por Teams o Zoom, pero luego no es así, se acaba hablando por WhatsApp o haciendo una videollamada por WhatsApp. Entonces, bueno, las empresas tienen que tener muy claro que eso, que las reuniones hay que filtrarlas al máximo posible para, como en todo tipo de eventos de este tipo, y luego también, pues bueno, saber que si no es hoy será mañana, pero no tener bastante cintura para esto, ¿no? Porque es una grandísima oportunidad que te permite hacer estas reuniones sin viajar, sin esa gran inversión de tiempo y dinero, pero con bastante margen y comenzando a desarrollar paciencia, yendo poco a poco, ¿vale? Porque tener una agenda de reuniones en el tiempo que tú quieres, como tú quieres y demás, y que la gente se conecte al enlace que se ha enviado de Teams, es bastante difícil. Evidentemente hay empresas tan o igual de profesionales que aquí, con un nivel de tecnología implementada en la empresa pues bastante alto. Pero hay que tener en cuenta todas estas expectativas. Sí. Aquí también comenta una empresa que llevan toda la pandemia con reuniones digitales y que han vendido más que nunca en África. Con lo cual, bueno, es de agradecer que siga habiendo buenas noticias. Y bueno, ahora sí que sí, muchas gracias a los ponentes, a todos los asistentes de este webinar. He visto que una persona ha levantado la mano, Alfonso, que tenemos que cerrar ya. Thank you very much, Richard, for your interesting presentation. Y bueno, inscribiros a las reuniones y nos vamos viendo estos días. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.